¿Qué tal, amigos? Nuevamente juntos para ir analizando cada uno de los capítulos de este libro. Ser en el hacer. Factor y recurso humano. Personalidad e identidad laboral. Una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Así reza el subtítulo del libro. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 9. El capítulo 9 trata de un concepto, desde mi perspectiva, muy interesante, que es el concepto de entropía, y específicamente aplicado al contexto laboral, la entropía laboral. Les voy a leer unos párrafos introductorios de este capítulo, que es subrayado, y ustedes podrán seguirlo también en pantalla. De manera simplista, entropía alude al grado de desorden que tiene o tiende a tener un sistema, cualquiera sea su naturaleza, biológica, social, organizacional, comunicacional. La palabra entropía deriva del griego y podríamos asimilar su significación a la transformación o cambio de calidad de un orden originalmente determinado por la interacción de sus propias características internas con las de su entorno. Continuamos. Siendo la entropía un patrón de medida, nos dirá algo acerca del grado de organización o desorganización presente en un sistema y de su tendencia. Se ha mostrado que los sistemas aislados, recalco esta parte del texto, se ha mostrado que los sistemas aislados tienden al desorden, concibiendo ese desorden como una tendencia al caos con el correr del tiempo. Bien, hemos hablado ahora de entropía y el final de este párrafo alude a un concepto, digamos, bastante frecuente, que se aplica de una manera genérica y a veces incorrectamente, que es el concepto de caos. El concepto de caos se opone al concepto de azar. Pareciera que fuera lo mismo en alguna medida, pero sin embargo no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué decimos o cómo relacionamos el tema de la entropía con el tema del caos. Ya van a ver cómo ahora lo vamos a aplicar al trabajo, que si no van a pensar que nos hemos derivado de tema y estamos en cualquier otro tema específico, o de la física, o de la astronomía, o de lo que fuera. Pero no, vamos a aplicarlo al trabajo. Caos. Por caos aludimos a la dinámica resultante de sistemas que evolucionan de una manera inestable con arreglo a una gran dependencia de las condiciones iniciales. Cuidado con esto. Repito, a una gran dependencia de las condiciones iniciales, siendo esta dependencia una característica central de los procesos caóticos que parecen oscilar entonces entre lo imprevisible y lo recurrente, es decir, algo que pareciera por momentos imprevisible y algo que de todas maneras empezamos a detectar como recurrente, que vuelve a pasar lo mismo. Por eso lo caótico no es, en sentido estricto, aleatorio, es decir, no es producto neto del azar. No es algo accidental, sino, diría yo, agrego, incidental, ya que su imprevisibilidad sería relativo solo al corto plazo y no a las proyecciones de lapsos extendidos. Muy bien. Esto es muy interesante. Por un lado dijimos que la entropía se define como la tendencia que suelen tener los sistemas cerrados al desorden, a la desorganización. El grado de desorden o la tendencia a cierto desorden. Por otro lado decimos que hay una relación entre esta tendencia al desorden en los sistemas cerrados, es decir, sistemas que no tienen la posibilidad de interactuar
con el entorno de manera plástica, donde hay una realimentación permanente, sino que es un sistema que crea las condiciones para una suerte de repetición de ciertas condiciones y de ciertos resultados de manera cíclica y de manera, de alguna forma, digamos, una condición que podríamos llamar un círculo vicioso. Se crean condiciones donde vuelven a repetirse las mismas cosas y se va naturalizando esa recurrencia de esos sistemas que tienden al desorden. Ahora bien, por otro lado decimos que el concepto de caos no debe asimilarse con el concepto aleatorio de azar. Y decimos también que la evolución, digamos, y el sesgo y el perfil de los sistemas caóticos depende mucho de las condiciones iniciales, es decir, del impulso inicial, de las condiciones iniciales donde se desarrolla esa dinámica. Entonces, aparece que en el corto plazo pareciera algo imprevisible, pareciera algo vinculado al azar, lo que conocemos como algo accidental. Sin embargo, la recurrencia, porque las condiciones siguen siendo las mismas de largo plazo, justamente aparece esa característica es la que nos dice que los sistemas caóticos en realidad finalmente responden a las condiciones iniciales donde se han iniciado. Vamos a dar un ejemplo. Cuando alguien dice en una organización laboral, bueno, acá las cosas siempre pasa lo mismo, siempre se repite lo mismo. ¿Y qué pasa que no se puede modificar? O algo que ocurre, dice, bueno, lo que pasa que fue un accidente. Podría ser un accidente, si un accidente es algo azaroso que alguien no puede prever. Pero cuando algo en realidad sí se pudo prever y por razones que ahora vamos a analizar se ha repetido, esto responde más al caos. Fíjense en lo que la cultura criolla, se suele decir, en esta organización parece que todo esto es un desorden organizado. Se lo utiliza otras palabras también, un poco más, menos académicas, digamos. Esto es un desorden organizado. Y sí, porque en ese aparente desorden, o en ese desorden, está sostenido sobre un orden. Lo que pasa es que ese orden es invisible y ese orden puede responder a muchos factores, a factores de interés, a factores culturales, a factores de poder, etcétera, etcétera. Bien, vamos a retomar ahora el tema del caos entonces, y vamos a profundizar, vamos a ver qué relación hay entre caos y control. Esto nos hace acordar a una mítica serie televisiva irónica en los tiempos de la Guerra Fría. Caos y control. Bien, fíjense, vamos a seguir leyendo algunos párrafos. Al aplicar el concepto de entropía al mundo de la comunicación humana en el ámbito de las organizaciones laborales, esperamos percibir el grado de incertidumbre, remarco esto, o sea, la incertidumbre podría definirse como el desorden de las certezas, que un mensaje genera en el receptor. Alguien da un mensaje y ese mensaje puede ser percibido con certeza o con incertidumbre. Por ejemplo, una directiva de un jefe a su empleado resultaría en lo siguiente: a mayor incertidumbre acerca de las consecuencias positivas o negativas de un mensaje, mayor tendencia al desorden de un sistema de comunicación efectivo. Si la certeza sobre los objetivos de una directiva es absoluta, diremos entonces que la entropía en ese caso es nula, pero como veremos enseguida, también será nulo el movimiento y la creatividad del receptor. Ahora volvemos sobre eso para aclararlo. La relación entre orden y caos es dialéctica. Para que exista un orden debe referirse a una potencial situación de desorden. Fíjense, en una determinada comunicación, por ejemplo, interna dentro del ámbito laboral,
Va a depender mucho del contexto, del ámbito y del sesgo, si es caótico o no es caótico, si hay mayor o menor entropía en juego. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese mensaje sea percibido con cierto grado de incertidumbre, eso va a aumentar, por un lado, la tendencia al desorden y finalmente va a producir comportamientos que son erráticos y que en general tienden a reforzar el orden caótico. Y por el contrario, si esa comunicación, y ahora vamos a ver que todo esto tampoco es absolutamente deseable, es absolutamente positiva, de una manera imperativa, podríamos decir teóricamente que en ese punto que la tendencia a la entropía sería cero, no habría tendencia al desorden. Pero claro, tampoco hay ningún espacio para ninguna alternativa ni creatividad, ahí no habría protagonismo ninguno, habría una suerte de automatismo de parte del receptor del mensaje. Sigamos leyendo un poco más. En ciertos ámbitos productivos en que la organización del trabajo se presenta incierta en cuanto a su racionalidad operativa, justamente los patrones de comunicación suelen ser ambiguos, generando incertidumbre en relación con las expectativas de las tareas y los procedimientos involucrados en ellas. La consecuencia de esta situación de incertidumbre es una pérdida paulatina del orden original y una tendencia a la disminución de la calidad de los resultados, además de la aparente imprevisibilidad del surgimiento de dificultades, errores y siniestros, que son así definidos como accidentales, productos precisamente de lo aleatorio. Sin embargo, como decíamos recién, este escenario parecía responder más a los sistemas caóticos, ya que son las condiciones iniciales, recuerden esto, de estilo de gestión, liderazgo, comunicación, conflictos y organización del trabajo, conforme a los puestos y roles, etcétera, las que empujan y direccionan circularmente al sistema. El desorden resultante percibido como anárquico, azaroso o errático sería en verdad un producto recursivo de una inestabilidad caótica que oscila entre factores instituidos latentes, por ejemplo, variables ocultas sin resolver, intereses discrecionales, mitos o conflictos irresueltos, que podemos asimilar a lo que se denominan polos atractores, remarco esto, y lo contingente cotidiano, por ejemplo, las circunstancias instituyentes, que surgen efectivamente aleatorias y por tanto no previsibles. En otras palabras, decimos que hay un cierto orden caótico, por lo sesgado, en ese desorden, azaroso en apariencia. Es decir, un desorden organizado, no por alguien, sino por la naturaleza caótico, la naturaleza caótica del sistema mismo. Es lo que veníamos comentando antes de leer este párrafo. Es decir, muchas veces, con enorme frecuencia, yo diría en la mayoría de los casos que analizamos en el ámbito organizacional, cuando los sistemas son enormemente anárquicos, o enormemente rígidos, lo que aparenta ser azaroso, aleatorio, accidental, es un producto terminal de una situación vinculada al caos, de una situación vinculada a una suerte de organización implícita del desorden. Es decir, de una respuesta a ciertas tendencias iniciales que justamente en el texto aludíamos recién, por ejemplo, estilo de liderazgo, estilo de comunicación, la incapacidad de delegar responsabilidades, simplemente una relación donde no hay trabajo en equipo y lo que hay son grupos que tienden a trabajar de manera individual o individualista, mensajes erráticos, confusos, hay cierta discrecionalidad en la tarea y esto provoca, o doble mensaje, por ejemplo, esto provoca justamente que se vaya organizando en cierta medida racionalmente para la autoprotección de la persona que está trabajando, una forma de interpretación errática o una forma de interpretación
que responde a los propios intereses de la persona que percibe, porque no están claras las condiciones iniciales y eso genera un comportamiento interactivo caótico, donde sistemáticamente ocurren episodios que son atribuidos a lo accidental, ¿m?, y que nunca se pueden resolver ni prever, justamente porque lo accidental no se puede prever, y aunque en realidad, si uno investiga bien, dirá, ¿cómo puede ser que ocurran siempre las mismas cosas aquí? Y siempre se atribuya la causalidad a algo aleatorio, ¿no? Y hay un empobrecimiento de la tarea paulatina. Se van generando sistemas discrecionales, una suerte de sistemas discrecionales. Me dijo una cosa, pero creo que lo que me quiso decir es esta otra cosa. Y todo finalmente se reduce a una cuestión de participación y no de protagonismo. Recordemos la diferencia. La participación es ser parte de un sistema de manera automática, y el protagonismo tiene que ver básicamente con la involucración creativa del personaje laboral, básicamente. Entonces ahora, en esta tercera parte del capítulo, para finalizar, vamos a ver cómo determinados sistemas absolutamente rígidos y autoritarios que presuponen, aunque esto no emerge en la conciencia, por ejemplo, del jefe, del gerente, del coordinador, etcétera, como una cuestión teórica, pero se presupone que de alguna manera la relación es una relación vertical absolutamente directiva, donde no hay ninguna posibilidad de ninguna creatividad, de ningún desvío, de ninguna interpretación que no sea lo que yo acabo de decir. Y vamos a ver que donde allí presuntamente la tendencia entrópica al desorden sería cero, finalmente se produce una situación de empobrecimiento de la tarea, de falta absoluta de creatividad, y paradójicamente aparecen situaciones conflictivas que supuestamente no debieran aparecer, porque es la famosa frase, pero ¿cómo pudo ocurrir si estaba todo tan claro? Yo lo dije claramente. ¿Mm? Y por otro lado, tenemos el otro extremo, donde la tendencia entrópica al desorden es total, donde no hay una relación de equipo, no hay una relación de responsabilidad y donde cada uno hace más o menos lo que le parece. Ahí la tendencia al desorden sería máxima. También ahí llega un momento que el aislamiento y la falta de trabajo en equipo, la falta de una comunicación creativa, una comunicación dialéctica que dé las posibilidades de una realimentación creativa. Por ejemplo, para bajar un poco de la teoría, donde dice, hay que hacer tal cosa. Por protocolo se hace de esta manera. Ahora, como disponemos de estos recursos, yo le pregunto a la persona que va a hacer el trabajo efectivo, ¿qué idea me podés dar sobre eso? ¿Cómo lo harías? ¿De qué manera? Mire, yo entiendo que por protocolo esto es así, pero ¿y si le ponemos esta otra cosa y le agregamos? Porque yo lo he probado y da resultado. Y además sale mucho más barato y además es mucho más rápido y la calidad no disminuye. Esto es una forma interactiva de creatividad. Y allí, paradójicamente, la tendencia al desorden disminuye. Es decir, que no siempre un sistema absolutamente autoritario neutraliza la entropía. Absolutamente parece que la neutralizara, pero en realidad la entropía vuelve a aparecer. La tendencia al desorden vuelve a aparecer como reacción a la imposibilidad de participación, de protagonismo creativo. Bien, leamos un último párrafo para redondear esta idea y ver entonces cuál sería una propuesta posible donde podemos interactuar en una situación elástica donde la entropía existe, pero no se deriva ni a un extremo ni al otro. Es una entropía resultante de la propia interacción humana, donde justamente no se cede responsabilidad, pero sí se cede la posibilidad de protagonismo. Yo no cedo responsabilidad de mi rol, por ejemplo, como jefe, pero sí escucho las posibilidades de alternativas
de las personas que protagonizan la secuencia de trabajo. Y además es fundamental, insisto, el trabajo en equipo, sea equipos pequeños, equipos mayores, la interacción de distintos equipos en distintos momentos del proceso productivo, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto va a variar en función de qué tipo de trabajo, de cuántas personas, de cómo son los procesos productivos, las distintas etapas, las características del producto, si es un producto, si es un servicio, por supuesto. Esto es una generalidad, ¿eh? Más bien teórica, que después tenemos que bajar a la práctica. Bien, continuamos leyendo. El último título de este capítulo se denomina El viejo truco de mandar. Esto nos hace acordar también la frase del Superagente 86, para los que llevan más edad recordarán, ¿no? El viejo truco. Luego, el esfuerzo en mantener un orden rígido, como decíamos recién, sostenido en un mandato acrítico que no admite un movimiento reflexivo e instituyente alguno, ni pluralidad de estilos coexistentes y convergentes en una tarea común, es propio de los liderazgos directivos puros, que en general llamaríamos liderazgos dogmáticos, rígidos o autoritarios, agrego, que totalizan rutinas creando sistemas cerrados sobre una única lógica de trabajo. Esto en teoría daría un control sobre la tendencia al desorden, al tiempo que impediría cualquier intento de abrir creativamente a la organización de las tareas. Sin embargo, como decíamos recién en esta introducción, a largo plazo, tal como se ha dicho, estos sistemas, al aislarse y limitar al máximo los intercambios con otros sistemas, desnaturalizan sus objetivos, perdiendo capacidad de realimentación positiva y consolidando prácticas cada vez menos efectivas. Por ejemplo, dificultades crecientes en la eficacia y la eficiencia para el afuera del grupo. Esto se conoce como tendencia al burocratismo y a la discrecionalidad a favor de mantener un equilibrio interno cristalizado. O sea, la organización ha perdido flexibilidad adaptativa. Esto tiene mucho que ver a veces con el tema de reforzar ciertos poderes personales, narcisismos, etc. Terminamos diciendo, así, mantener la entropía o una entropía nula sería una ilusión autodestructiva. La tolerancia hacia cierto desorden creador y su utilización dentro de límites controlables hace de la tendencia al caos una posibilidad enriquecedora de crecimiento. Parafraseando al cantautor Alberto Cortés, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Bien, espero que esta síntesis, que alude justamente al tema de la entropía, al tema del caos, al tema del azar, y que lo relacionamos justamente con el estilo de conducción que ya hablamos en encuentros anteriores. Un estilo de conducción que justamente no es ni anárquico, ni es un estilo de conducción directivo, autoritario, donde se hace lo que yo digo y nada más, sino que hay una interacción dentro de ciertos límites y dentro de las pertinencias y las pertenencias a determinados roles de responsabilidad, desde luego, y no sobre todo el proceso, sino sobre los procesos reducidos a cada una de las etapas. Este es lo que llamamos justamente una intervención convergente, donde volvemos, algo que ya vimos, justamente a tener en cuenta, por un lado, las necesidades de la persona, por otro lado, los requerimientos del personaje laboral, y esto se articula con el estilo de personalidad, que es muy importante. Si tenemos en cuenta las necesidades personales en relación a la tarea que hay que hacer, al mismo tiempo los requerimientos profesionales del personaje laboral, al mismo tiempo cómo esto se articula con el estilo de personalidad, vamos a interactuar de una manera creativa donde no vamos a neutralizar absolutamente o tener la ilusión de neutralizar la entropía, pero tampoco vamos a dejar a una especie de laissez-faire, que cada uno haga cualquier cosa como mejor le parezca, sino que vamos a interactuar creativamente con lo que llamamos
un estilo de liderazgo convergente. Bien, con esto damos por finalizado este capítulo, el capítulo 9, y nos reencontramos en 2 semanas con el capítulo 10, que trata sobre motivación laboral y conducta diferencial emergente. Es una continuación de lo que venimos hablando, pero vamos a puntualizar algunas cosas nuevas. Motivación laboral y conducta diferencial emergente. Les adelanto que el término motivación alude al movimiento y además alude a una diacronía prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Alude hacia adelante. La causalidad es algo que me empuja. Hago esto porque me lo piden, porque me empujaron. ¿Por qué hiciste tal cosa? Porque me obligaron, porque me ordenaron, porque me lo dijo el jefe. Pero porque no sé, me dijo que haga esto. Esa es la causalidad. La motivación es, voy a hacer tal cosa porque quiero lograr tal cosa. Es decir, la motivación apunta al futuro, apunta a buscar un resultado. Y no es tanto el porque, como recién decía, sino el para. ¿Por qué voy hacia adelante? Para encontrar un resultado. Entonces, no es tanto la causalidad como la motivación. Tiene que ver con el deseo puesto en lograr la mejor meta, el objetivo, el mejor producto, el mejor desempeño. Y esto se logra solo con el involucramiento protagónico y no de ninguna manera solo con lo que podríamos llamar la respuesta causal participativa. Y lo hago porque me lo dijeron. Pero, ¿qué podés opinar sobre esto? No sé, a mí me lo dijeron. Esta es una participación pasiva, crítica, muy distinta a la motivación crítica protagonística. Esto es válido para cualquier proceso laboral, para todo en la vida, pero también fundamentalmente tanto para servicios como para productos, en un proceso de construcción de determinado producto, artículo, en un proceso de transformación de la materia, etcétera, etcétera. Bien. Muchas gracias y les recuerdo el correo textosconvergentes@gmail.com. Nos encontramos en 2 semanas. Gracias.